Buenos días. Fundapor y Asolpor les dan la bienvenida a su live webcast Porfiria, Protocolo y Atención en Colombia, experiencia de trabajo norteamericana, con el doctor Julián Ramírez. Ustedes se encuentran con la cámara y micrófonos deshabilitados. Los invitamos a que vayan realizando sus preguntas por medio del chat, que se encuentra ubicado en la parte derecha de su pantalla. En este espacio, ustedes podrán escribir sus preguntas y al finalizar la charla académica, el doctor Ramírez la responderá. Si tenemos una pregunta importante acerca de lo que estamos hablando, el doctor se le hará la pregunta al doctor inmediatamente y él la responderá de acuerdo como vayan llegando. En la parte inferior derecha, ustedes encontrarán un icono en forma de mundo. Ahí ustedes deben escoger el idioma en el que quieren escuchar esta conferencia. Tenemos traducción simultánea para las personas que no hablan español. Para Fundapor y Asolpor es un gusto contar con su asistencia. Con ustedes, Beatriz Agudelo, directora y representante legal de la Fundación para las Porfirias, Colombia. Muy buenos días, pacientes, familiares, cuidadores, personal del área de la salud y a todas las personas que a esta hora desde diferentes partes del mundo nos están acompañando. Le damos la bienvenida a este nuevo evento de formación y aprendizaje sobre las porfirias. Este evento fue organizado con la Asociación Latinoamericana para las Porfirias, ASOLPOR, e invito a la señora Marilyn Villani, directora de la asociación, y a Diana Escobar, subdirectora, para que hagan la presentación de ASOLPOR. Muchas gracias. Yes. Good morning. This is Desiree Lyon. I'm Global Director of the American Porphyria Foundation and founder of the foundation. And I am so grateful for this opportunity to share this wonderful event and to give our greetings from the United States to our friends in Colombia. And I admire the great work that's going on in Colombia for porphyria patients. Thank you, Desiree. Marilyn, Diana. Buenos días. Buenos días para todos. Un cordial saludo. Soy Marilyn Villani, diagnosticada con porfirias hace 9 años. Soy una de las fundadoras y actualmente soy la presidenta de la Asociación Latinoamericana para las Porfirias, ASOLPOR. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar conectados de diferentes partes de Colombia y del mundo en el día de hoy. ASOLPOR nace como una red de apoyo, gracias al altruismo, al amor y a la entrega de la señora María del Pilar Jiménez, madre de una de nuestras integrantes. Esta red de apoyo, hoy día como asociación, cuenta con un equipo de trabajo conformado por 6 personas, de las cuales 5 somos pacientes con porfiria, comprometidas, empoderadas y convencidas que integrando esfuerzos se construyen lazos de vida y se produce un mayor impacto en la población. Siguiente. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Escobar y soy la vicepresidenta de ASOLPOR. La Asociación Latinoamericana para las Porfirias es una institución sin ánimo de lucro, cuyo objetivo social es acompañar y apoyar a los pacientes diagnosticados con porfirias de manera integral, a sus familiares y cuidadores, buscando mejorar su calidad de vida afectada por estas patologías. De igual manera, busca sensibilizar a la comunidad en general acerca del diagnóstico, como también formar y educar desde la academia a los profesionales de la salud, fomentar la investigación en materia de porfirias en Colombia y en Latinoamérica.
para el año 2030 ser reconocida como un referente de enfermedades huérfanas, especialmente en porfirias, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, promoviendo la calidad de vida en condiciones de dignidad de los pacientes y así generar herramientas que les permita participar activamente en la sociedad a pesar del diagnóstico. Durante todo este tiempo, como red de apoyo y hoy en día como Asolpor, hemos logrado tener una participación muy importante en diferentes espacios, tanto locales como a nivel nacional. Cabe resaltar también la gestión que desde nuestro alcance y con el apoyo que hacemos con otras fundaciones, líderes de organizaciones y redes de apoyo, hacemos para coordinar ayudas a diferentes pacientes y familiares cada vez que así lo requieren. Desde medicamentos, apoyo para transporte, viáticos, citas médicas con especialistas, entre otros. Lo más importante es seguir apoyando y ayudando a muchas más personas. Y esto es gracias, y todo esto es posible gracias a ustedes. Siguiente. Para nosotros, como asociación, es importante presentar nuestro equipo de trabajo o junta directiva, la cual está conformada por las siguientes personas. Diana Escobar Jiménez es paciente diagnosticada con porfiria hace 11 años, fundadora y actualmente la vicepresidenta de la asociación. Carmen Yane Moreno, paciente con porfiria hace 16 años, fundadora y actualmente secretaria de la asociación. Jamie Viviana Naranjo, paciente con porfiria, fue diagnosticada hace 2 años. También tiene un diagnóstico de insuficiencia renal crónica, es fundadora y actualmente la tesorera de nuestra asociación. Diana Sofía Rengifo, paciente con porfiria, diagnosticada hace 3 años, fundadora y hace parte del equipo de trabajo de la asociación, desempeñándose como secretaria suplente. Diana Carolina Aguilera, no es paciente con porfiria, es estudiante de 7º semestre de psicología de la Universidad San Buenaventura de Cali y se desempeña como tesorera suplente de la asociación. Y por último, quien les habla, como les decía anteriormente, mi nombre es Marilyn Millani, soy paciente diagnosticada hace 9 años con porfiria. Mi hermana fallece 1 año antes de que a mí me diagnosticaran con esta enfermedad y posiblemente mi madre 23 años atrás también falleció de este mismo diagnóstico. Soy fundadora y actualmente soy la presidenta de la Asociación Latinoamericana para las Porfirias. Estoy en 7º semestre de psicología de la Universidad San Buenaventura en Cali. Para mí y en nombre de todo el equipo de trabajo, es un honor poder hacer parte de esta hermosa familia, lograr contribuir con un granito de arena en la mejora de la calidad de vida de pacientes que padecen este diagnóstico. Asolpor es un compromiso de gente valiente y unidos somos más. Muchas gracias. Siguiente. Para finalizar esta presentación, les recordamos que la Asociación Latinoamericana para las Porfirias no solo somos nosotras 6. Asolpor somos todos y todos podemos integrarnos a esta gran labor, porque de manera coordinada podemos ayudar mejor. Aquí les compartimos nuestros medios de contacto. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Cali, Colombia. En Instagram nos encuentran como @Asolpor. Facebook, Asociación Latinoamericana para las Porfirias. Nuestros números telefónicos son 301-750-7022 o 315-480-9858 y nuestro correo electrónico es asolpor2020@gmail.com. Por último, invitarlos a todos para que nos acompañen el próximo viernes 27 de noviembre desde las 8 a.m. al Encuentro Nacional e Internacional de Pacientes con Porfiria, organizado desde la Secretaría Municipal de Salud de Santiago de Cali. Por los grupos de WhatsApp les estaremos enviando esta semana toda la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marilyn y Diana. La señora Desiree León es la directora de la Fundación Americana para las Porfirias. La fundación viene trabajando desde el año 1983, mejorando la salud y el bienestar de todas las personas y familias afectadas por la porfiria. Manejan un enfoque basado en la educación y la investigación para la prevención y el tratamiento de las porfirias. Fundapor, que es la fundación que yo presido, está fundada desde hace 5 años y le dejo la palabra a
el señor Edwin Ospina, quien nos hará la presentación de la fundación. Gracias, Beatriz. May I interrupt one moment just to say that I don't have a translation, so I'm sorry if I spoke out of turn or too early or too late. I'm not hearing. But I also want to add that collaboration between all groups is extremely important. The second message I was going to say that is of utmost importance is always have a great expert with you like Dr. Ramirez. Never give medical advice. I'm sure all of you know this, but that's very important. And for all of the patients, look to your foundation, because your foundations and those people who are overseeing these collaborations are trying to bring to you the most sound and reliable information. And I am so absolutely pleased that now I know of more porphyria groups who are trying to get the message out. So that makes me overjoyed to see all the people who are so active in bringing about reliable, excellent information. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Es un honor para nosotros como Fundación para las Porfirias hacer parte de este maravilloso evento, de esta articulación entre asociaciones nacionales e internacionales y personal de la salud, para compartir con las personas que padecen la enfermedad de porfiria y sus familias algo tan importante y que cambiará para bien la vida y la salud de todos ellos. Si ayudo a una persona, solo a una persona, a tener esperanza, no habré vivido en vano. Quiero empezar nuestra presentación con esta frase del activista Martin Luther King, pastor estadounidense. Martin Luther King, a U.S. citizen who did an outstanding job in the United States, and he is recognized for fighting for the rights of people. And from Nuestro objetivo es precisamente eso. Somos una entidad sin ánimo de lucro, creada por personas con porfiria y pacientes que saben la importancia del trabajo en equipo, que se identifican logrando lazos de apoyo constante y comparten distintas experiencias. La fundación surge con una intención clara de visibilizar esta enfermedad huérfana en el país, empoderar a estas personas de su condición de vida y sensibilizar el sistema de salud colombiano, buscando generar una red de atención oportuna. Nuestro fin entonces es la beneficencia, el servicio social, el interés o utilidad común, el mejoramiento de la calidad de vida principalmente y el bienestar de todas las personas nacionales o extranjeras que padezcan la enfermedad de porfiria. En resumen, el desarrollo humano en todas sus dimensiones. Nuestro objeto entonces es promover y ejecutar los proyectos destinados al desarrollo social, educativo y recreacional, buscando el bienestar social de las personas que padecen porfiria. También la promoción, divulgación, implementación, vigencia y defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos, así como la atención y el acompañamiento personalizado a personas con porfiria y a sus familiares, sin hacer distinción de su condición médica, social o económica. Pero ¿cómo se logra esto? Primero que todo, promoviendo y ejecutando los proyectos destinados al desarrollo del objeto social. Por eso la Fundación viene desarrollando diferentes proyectos desde hace varios años. Para resaltar está la realización del examen de caracterización genética que se hizo a un gran porcentaje de pacientes que se sospechaba que tenían porfiria, y más cuando a algunos de ellos les habían quitado el diagnóstico. También nos encontramos que hay un subregistro en cuanto a la identificación de personas con porfiria,
en el sistema de salud pública si vigila acá en nuestro país, y estamos orientando y acompañando a las personas con porfiria a que realicen a través de sus médicos de cabecera este registro. También nos encontramos en el desarrollo de la página web, donde las personas con porfiria pues van a poder encontrar información muy importante y relevante acerca de su condición de vida. La van a poder descargar y va a ser otro medio de interacción con la fundación. Otra manera de lograrlo es promoviendo, impulsando y fortaleciendo convenios. Hoy por hoy hacemos parte de Rareconet, que es un lugar donde personas con enfermedades raras pueden conectarse con otros a nivel mundial. También tenemos una articulación con el laboratorio Recordati, que es quien suministra Taimina acá en el país. Lo que buscamos con ellos simplemente es que el medicamento siempre esté disponible para ellos y de una manera oportuna. Tenemos también articulación y un convenio hace mucho tiempo con la Universidad de Antioquia, que no solo nos facilita sus profesionales para todas las charlas, para las conferencias y para empoderar a los pacientes de su condición, sino que también nos ha venido suministrando las aulas de clase de la Facultad de Medicina para las capacitaciones presenciales. Otra manera de lograrlo es promover, auspiciar, organizar, cooperar y participar en todo tipo de organización que tenga como objeto igual, similar, complementario o compatible con nuestra función. Es por esto que hoy somos federados de FECOER, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Hacemos también parte activa, de hecho coordinamos la Mesa Técnica de Enfermedades Raras para Antioquia, y desde esta mesa hemos logrado hacer ya también presencia en la mesa departamental y en la mesa nacional. También hoy por hoy venimos trabajando de la mano de la Asociación Latinoamericana para las Porfirias, que es una asociación que, aunque hace poco está, digamos, legalmente constituida, viene trabajando hace muchos años por los pacientes. También, ¿cómo lo logramos? Adelantando aquellas actividades que permitan obtener recursos para garantizar el sostenimiento, estabilidad económica y cumplimiento de nuestros propósitos. Es por eso que desde la Fundación cada año realizamos una serie de eventos para recoger fondos. También es importante la creación de bases tendientes a generar nuevos perfiles de proyectos productivos, planes empresariales, investigaciones, estadísticas de sectores productivos, capacitación y demás actividades académicas que conlleven al bienestar de los miembros de nuestra comunidad. Hoy por hoy nos encontramos también desde la mesa en un proceso de identificación y caracterización de las personas con porfirias. Todos nuestros pacientes hoy por hoy se encuentran identificados, todos tienen una manilla que les ayuda mucho en caso de alguna dificultad, digamos, y que no tengan pierdan el conocimiento o algo así, pues los van a poder identificar. Otra forma, y por último, es diseñando e implementando procesos de formación comunitaria desde una pedagogía de los derechos humanos y la convivencia, promoviendo y desarrollando planes, programas, proyectos que empoderen a personas con porfiria y sus familias dentro y fuera del país, buscando una interacción con la comunidad médica y la comunidad en general sobre la porfiria. Nosotros anualmente realizamos un promedio de 10 capacitaciones con diferentes profesionales, un grupo interdisciplinario muy alto que busca que los pacientes se empoderen de esta condición de vida, de todo lo que tiene que ver con su salud. Hasta el año 2019 todas estas capacitaciones eran de manera presencial en la Facultad de Medicina, y a partir de este año, pues por todo este tema de la pandemia que ya todos conocemos, las conferencias y charlas se han venido haciendo de manera virtual, y siempre hay un acompañamiento permanente, visitas, y siempre nosotros al pie de los pacientes para acompañarlos en todo este proceso que es tan difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Bueno, ya para entrar en materia, les presento al doctor Julián Ramírez. Él es médico y cirujano de la Universidad del Valle, magíster en ciencias biomédicas con énfasis en embriología y genética.
Actualmente es profesor de la Universidad del Valle, genetista y director científico del Centro de Enfermedades Huérfanas del Hospital Universitario del Valle. Es miembro del grupo investigador MACOS y asesor académico del equipo de enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud Pública de Cali. Los dejo con él. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Les recuerdo que si tienen alguna inquietud la pueden ir colocando por el chat y el doctor más adelante irá dando respuesta. Doctor, le dejo el Buenos micrófono. días para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo, mientras voy aquí compartiendo la pantalla, pues voy contándoles que, como ya les acaba de decir Beatriz, pues yo tengo la oportunidad de estar como desde varias posiciones en esto de las enfermedades huérfanas, porque pues soy profesor, investigador, pero también hago clínica, veo pacientes, y además estoy con el sector público, pues asesorándolos desde la parte científica. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el genetista hablando de porfiria si esto es una enfermedad de manejo del hematólogo? Y resulta que hace unos 4 años, mi jefe, pues en la Secretaría de Salud, me invitó a una reunión de unos pacientes con porfiria, en una casa de alguno de ellos, en la casa de Diana. Y entonces, pues yo, por supuesto, había escuchado de la enfermedad, leído algo sobre ella, pero no dimensionaba todo lo que les toca vivir. Y en esa tarde que estuve con ellos ahí, los escuché, pues me di cuenta de toda la situación y me puse como objetivo que la primera enfermedad huérfana en la que íbamos a trabajar en el hospital donde yo trabajo sería la porfiria. Entonces hemos trabajado desde entonces hasta que hoy en día ya tenemos este protocolo y con base a este protocolo atendemos a los pacientes con porfiria en nuestro hospital. Este protocolo pues es escrito por mí, revisado por otros en compañía de una estudiante en medicina, Vivian Ramos, y revisado por otros especialistas, hematólogo, fisiatra, internista. Y además en un proceso de revisión por unos pares a nivel nacional e internacional. Este es nuestro hospital, es un hospital muy grande, el hospital más grande de esta zona del país, público. Y este hospital queda en nuestra ciudad de Cali, aquí está Cali, en Colombia. Y como es el hospital más grande de todo el suroccidente colombiano, entonces a nosotros llegan todos los pacientes de toda esta zona del país. Una ciudad pues caliente, unos 30 grados centígrados de temperatura, la capital mundial de la salsa, y cuando quieran venir pues bienvenidos. Entonces, para empezar a hablar de porfirias hay que empezar a hablar del grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostético, es decir, un grupo no constituido por aminoácidos, pero que hace parte de muchas proteínas. El grupo hemo hace parte, por ejemplo, de la hemoglobina, de la mioglobina, de los citocromos, que son unas moléculas, unas enzimas que están involucradas en el metabolismo de los medicamentos o de agentes extraños, y hace parte también de la estructura de varias enzimas que están encargadas de combatir el estrés oxidativo cuando tenemos pues algún tipo de estrés, por ejemplo una enfermedad o cualquier infección en nuestro organismo. El hemo pues tiene una estructura particular, es un anillo, entonces hay 4 anillos asociados entre ellos, hay nitrógeno, hay un hierro en el centro, no vamos a hacer tanto énfasis en esas estructuras moleculares. Y aquí en esta gráfica del centro, tampoco vamos a enfatizar en este momento en eso, pero les quiero mostrar que esta es la vía metabólica de la síntesis del hemo. O sea, todo esto tiene que ocurrir para que al final se produzca el hemo, para que ese hemo se utilice para hacer parte de la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos y todas las enzimas que les di. Entonces, la síntesis, toda esta ruta metabólica que termina con la síntesis del hemo, con que se fabrique el hemo, una parte ocurre en la mitocondria,
y otra parte ocurre en el citoplasma de las células. Y por acá les estoy mostrando cómo es la degradación del hemo. Cuando necesitamos destruir ese hemo, degradarlo, pues tienen que participar también unas enzimas. Está la hemooxigenasa, que hace que se convierta el hemo en biliverdina, hierro, monóxido de carbono, y luego actúa la biliverdina reductasa, una enzima que hace que a partir de biliverdina produzcamos bilirrubina. Ese es el metabolismo del hemo en un gran resumen. El hemo, el 85% del hemo se produce en los eritrocitos, ¿sí? Ahí, ¿para qué? ¿Para qué en los eritrocitos se produce hemo? Para constituir o para sintetizar la hemoglobina. Y el 15% del hemo se produce en el hígado, principalmente para poder sintetizar las proteínas citocromo de las que les hablé ahora. Y hay un regulador, y el regulador es el mismo hemo, hay un regulador de la vida. Es decir, cuando en el organismo, en el cuerpo, hay unos niveles altos de hemo, entonces, pues, se produce una regulación a la baja de esta vía. Es decir, el cuerpo, si así se puede decir, dice como que tengo mucho hemo, ya no necesito sintetizar más. Entonces, las cantidades altas de hemo hacen que esta vía se pare y no sintetice más. Y eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, ¿qué son las porfirias? Son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias causadas por alteraciones en la síntesis del hemo. Es decir, en estas enfermedades lo que hay es un bloqueo en esta vía. En algún punto de la vía está parado, no funciona. ¿Qué pasa entonces? Que de ahí para atrás, todas estas moléculas se van a acumular, porque no pueden seguir esta ruta. Entonces, de donde esté el error hacia atrás, todas esas moléculas se acumulan, se elevan en el organismo y son las que causan las alteraciones. Y entre esas alteraciones, pues se producen crisis o ataques agudos, que vamos a describir ahora, y también en algunas porfirias se producen alteraciones cutáneas cuando las personas se exponen al sol. ¿Cómo son esas crisis o ataques agudos que ocurren en las porfirias donde hay ataques agudos? Hay unas manifestaciones neuroviscerales, unas manifestaciones de nervio periférico, neurológicas, unas manifestaciones autonómicas, unas psiquiátricas, otras del sistema nervioso central, otras metabólicas, y hay otras manifestaciones. Entre las manifestaciones neuroviscerales, cuando los pacientes tienen crisis, las más importantes son el dolor abdominal, náuseas, vómitos, constipación, pero también los pacientes pueden tener dolor en las extremidades, dolor de cabeza, en el cuello, en el tórax, diarrea. Entre las manifestaciones de nervio periférico, la principal es la debilidad. Los pacientes en las crisis presentan debilidad. Y esta debilidad puede ser ascendente, progresiva, pueden perder también sensibilidad y pueden llegar incluso a una parálisis respiratoria que los puede llevar a la muerte. Tienen también los pacientes manifestaciones autonómicas. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Taquicardia, hipertensión. Manifestaciones psiquiátricas, pueden tener ansiedad, agitación, depresión, psicosis aguda, manía, alucinaciones como parte de la crisis. Pueden tener, dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central, convulsiones o incluso disminuir su nivel de conciencia y llegar al coma. Y tienen alteraciones metabólicas, principalmente cambios del color de la orina, y esto pues como resultado de la elevación de estos metabolitos de la ruta que por el bloqueo se están elevando. También los pacientes pueden tener hiponatremia, bajos niveles de sodio en sangre y fiebre, entre otras manifestaciones. Todo eso es lo que tiene o lo que puede llegar a tener un paciente que está en una crisis de porfiria. Es como ven, una crisis de porfiria es un evento grave que amenaza la vida de los pacientes. ¿Y cuál es la fisiopatología de los ataques agudos? ¿Por qué ocurren los ataques agudos? Se necesita que los pacientes se expongan a un factor inductor de la vía del hemo.
Es decir, algo que estimule la vía del hemo, esta vía que acabamos de ver acá. Pero como hay un bloqueo, genéticamente el paciente tiene una enfermedad donde hay un bloqueo, pues las cosas que hacen que esta vía se estimule, pues hacen que esto empiece a suceder, se empiecen a producir estos metabolitos, pero como hay un bloqueo, los metabolitos que hay atrás del bloqueo se empiezan a elevar, a acumular en el organismo y producen las crisis. Algunos de esos metabolitos, uno de ellos se llama ALA o ácido delta aminoleucínico. Resulta que ese ALA estructuralmente y funcionalmente se parece a otra molécula que tenemos, un neurotransmisor que se llama GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, cuando un paciente con un defecto de la vía del hemo, con un bloqueo en la vía del hemo, se expone a una situación que hace que la vía del hemo se active, empieza a producir y acumular ALA. Y ese ALA es lo que produce la neurotoxicidad, porque actúa como un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, se necesita que aparte de que tengamos la condición genética, el paciente se exponga a un factor que induzca la vía del hemo. Hay pacientes que teniendo la condición genética nunca se exponen a un factor inductor de la vía del hemo lo suficientemente fuerte. Y entonces son personas que a pesar de que tienen la mutación, nunca hacen un ataque agudo o hacen ataques agudos muy leves y nunca llegan a ser diagnosticados. ¿Qué cosas entonces estimulan la vía del hemo y entonces pueden precipitar un ataque? Hay factores endocrinológicos. Simplemente en las mujeres estar en la fase premenstrual, toda la carga hormonal o el embarazo pueden desencadenar una crisis porque estimula la vía del hemo. Hay factores farmacológicos. Entonces, medicamentos, como ya dijimos, la vía para metabolizar algunos medicamentos, para degradarlos, es la vía de los citocromos. Entonces, el consumo de ciertos medicamentos estimula o aumenta la necesidad de citocromos, y como para yo tener citocromos necesito el hemo, porque el hemo hace parte de los citocromos, entonces se me va a aumentar la vía del hemo y voy a tener manifestaciones o crisis. Por eso es que los pacientes con porfiria, y yo sé que todos ustedes lo saben muy bien, pues no pueden consumir o exponerse a cualquier medicamento, sino que hay que revisar si este medicamento es inductor de la vía del hemo, porque si es así, debería no consumirse. También hay factores nutricionales que pueden desencadenar las crisis, las dietas hipocalóricas, algunos alimentos específicos como las coles, el consumo de fibra en exceso, algunos factores tóxicos, la exposición al tabaco, al alcohol, pueden desencadenar crisis, o simplemente el estrés psicológico o el estrés fisiológico, por ejemplo, de una cirugía o de tener alguna infección u otra enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología o qué otras explicaciones hay de por qué estas cosas producen ataques agudos? Entonces, hay algunos, como los medicamentos que ya explicamos, lo que hacen es aumentar la vía de citocromo y por lo tanto necesito más hemo, y entonces se aumenta la vía del hemo. Pero también, por ejemplo, lo que hacen otros eventos desencadenantes como las cirugías o el estrés es hacer que haya mayor actividad de la hemooxigenasa. Si recuerdan, la hemooxigenasa era la primera enzima que participaba en la degradación del hemo. Entonces se empieza a degradar hemo, y como tengo poquito hemo, entonces se me aumentan los requerimientos de hemo en el cuerpo y se dispara la vía para sintetizar más hemo. Y entonces, como tengo un bloqueo, ahí se acumulan los metabolitos, se acumula el ALA y se produce la crisis. Algunas porfirias también producen alteraciones cutáneas. Entonces, ¿qué alteración cutánea? La fotosensibilidad. Las personas, cuando se exponen al sol, desarrollan ampollas o incluso manifestaciones más graves como fotomutilación. Aquí ustedes ven algunas imágenes de pacientes con algunos tipos de porfiria y miren la severidad pues, de las lesiones causadas cuando estos pacientes se exponen al sol.
Entonces voy a hablar ahorita sí de la vía de la síntesis del hemo con detalle. Vamos a hablar de todas las reacciones que ocurren para que al final haya hemo, ¿sí? Y cada una de estas que está en amarillo acá es una enzima que se necesita para que ocurran las reacciones, para que se produzca el hemo al final. Es cuando ellas están dañadas, cuando las enzimas no funcionan, que hacia atrás se producen los bloqueos y la acumulación de estos metabolitos. Entonces voy a ir mostrando de cada una de estas enzimas cómo se llama la enfermedad que se produce cuando esa enzima está dañada, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí cuál es el gen que codifica para esa enzima, cuál es el tipo de herencia, y aquí está la clínica, esto también lo voy a mencionar, o sea, en qué consiste la enfermedad que se produce cuando esta enzima está dañada, y aquí ustedes van a poder observar la edad de inicio de la enfermedad. Entonces, la vía de síntesis del hemo es todas estas reacciones que tienen que ocurrir para que al final acá abajo se produzca el hemo. La vía parte desde la glicina más otra que se llama succinilcoenzima A, por una enzima que se llama ALA sintasa, produce ALA, el ácido delta-aminoleulínico. Cuando esta enzima está alterada, no funciona, se produce una enfermedad que se llama anemia sideroblástica o una porfiria que se llama protoporfiria eritropoyética ligada al X. ¿Qué le da a los pacientes? Anemia. Vamos a ver que en muchas de las enfermedades de las porfirias se produce anemia. Y esto es lógico porque el hemo se necesita para poder sintetizar la hemoglobina. Pues si yo tengo un bloqueo en la síntesis del hemo, pues no tengo una buena producción de hemo y esto me va a predisponer a anemia. Entonces, en la protoporfiria eritropoyética, los pacientes tienen fotosensibilidad severa y una anemia ferropénica. ¿Cuál es la segunda etapa de la vía? A partir de ALA, ácido delta-aminoleulínico, por una enzima que se llama PBG sintasa o ALAD, A-L-A-D, se produce PBG, que es el porfirinógeno. Cuando esta enzima está alterada, se produce una porfiria que se llama porfiria por déficit de ALAD. Y esta porfiria produce ataques neuroviscerales agudos, falla del medro, los pacientes no crecen desde niños, tienen problemas para el desarrollo, hipotonía, debilidad y tienen también anemia hemolítica. ¿Cuál es la siguiente reacción de la vía? A partir de PBG, porfirinógeno, se produce hidroximetilvilano por una enzima que se llama HMBS. Cuando esta enzima está bloqueada, no funciona, se produce una porfiria que se llama porfiria intermitente aguda, que es la porfiria más común. De las agudas, es la más común de todas. ¿Qué le da a los pacientes? Ataques agudos, convulsiones, psicosis, depresión, ansiedad y tienen riesgo de carcinoma hepatocelular. La siguiente reacción de la vía, a partir del HMB, se produce uroporfirinógeno 3, por una enzima que se llama uroporfirinógeno 3 sintasa. Todo esto que yo les estoy diciendo, pues obviamente no es para aprendérselo, ni siquiera nosotros no lo sabemos de memoria, es para ir explicando la fisiopatología. Lo importante y lo que yo quiero que les quede en la cabeza son las manifestaciones de cada una de las enfermedades. Entonces, cuando esta enzima está dañada, se produce la porfiria eritropoyética congénita. ¿Qué tienen los pacientes que tienen esta porfiria? Fotosensibilidad severa, otomutilación, talla baja, osteopenia, eritrodoncia, los dientes rojos, conjuntivitis, los ojos rojos, cicatrices corneales, anemia también. ¿Cuál es la siguiente reacción? A partir de uroporfirinógeno 3, se produce coproporfirinógeno 3 por una enzima que se llama uroporfirinógeno decarboxilasa. Cuando esta enzima está dañada, se produce una porfiria que se llama porfiria cutánea tarda. Los pacientes tienen fotosensibilidad crónica, hemosiderosis, acúmulo de hierro en el hígado, cirrosis y riesgo de carcinoma hepatocelular. En la siguiente reacción, a partir de coproporfirinógeno 3, se produce protoporfirinógeno 9 y
Esto es por una enzima que se llama coproporfirinógeno oxidasa. Cuando esta enzima está dañada, se produce una porfiria que se llama coproporfiria hereditaria. Los pacientes tienen ataques agudos, psicosis, depresión, ansiedad, anemia y fotosensibilidad crónica. Ya estamos terminando esta vía. La siguiente reacción consiste en que a partir de protoporfirinógeno 9 se produce protoporfirina 9 por una enzima que se llama protoporfirinógeno oxidasa. Cuando esta enzima está dañada, se produce la porfiria variegata. Y los pacientes con esta porfiria tienen ataques agudos, psicosis, fotosensibilidad crónica. Y la última reacción de la vía consiste en que a partir de protoporfirina 9 se produce hemo por una enzima que se llama ferroquelatasa y se necesita hierro para que esta reacción ocurra. Cuando esta enzima está dañada, se produce la porfiria eritropoyética y los pacientes con esta porfiria tienen fotosensibilidad dolorosa, aguda, tienen enfermedad hepática y tienen anemia. Entonces, toda esa es la vía. Es una vía compleja, ya ustedes entenderán por qué no es tan conocida incluso por nosotros los médicos. Pero quiero que hagamos énfasis en las manifestaciones clínicas. ¿Qué les pasa a los pacientes con estas porfirias? Entonces, miremos, ya las mencionamos una a una. Entonces, uno podría, por ejemplo, preguntarse cuáles de todas estas porfirias tienen anemia. Y tienen anemia todas las que están en amarillo. ¿Sí? Todas estas. O sea que la anemia no me va a permitir de pronto diferenciarlas muy bien, porque la gran mayoría o varias de las porfirias tienen anemia. ¿Cuáles tienen alteraciones psiquiátricas? Bueno, hay 3 de las porfirias que tienen alteraciones psiquiátricas: la porfiria intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria y la variegata. ¿Cuáles tienen ataques neuroviscerales agudos? O sea, ¿cuáles tienen crisis agudas? Y esto sí es muy importante porque nuestro protocolo del que estamos hablando es precisamente para el manejo de pacientes con porfirias agudas. Entonces, tienen ataques neuroviscerales agudos, 4 porfirias: la porfiria por déficit de ALA, la intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. ¿Cuáles tienen fotosensibilidad? Todas, casi todas, excepto estas 2 que están en blanco. ¿Cuáles tienen las 2 cosas? Ataques agudos y fotosensibilidad: la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy claro pues nosotros, los profesionales de la salud, para hacer el diagnóstico diferencial. Y hay unas que tienen unas características marcadoras, o sea, que tienen unas características que solo la tienen esa porfiria y no las otras. Entonces, por ejemplo, la porfiria por déficit de ALAT tiene unas manifestaciones desde edades muy tempranas. Hay falla de crecimiento, hipotonía, debilidad. Y les quiero llamar la atención sobre algunas que tienen unas características muy particulares. La porfiria eritropoyética congénita, por ejemplo, miren los pacientes lo que tienen: una fotosensibilidad severa, fotomutilación, es un daño severo por exposición a la luz, los dientes rojos y anemia. Y mire esta protoporfiria eritropoyética. Los pacientes tienen una fotosensibilidad dolorosa, no se pueden exponer a la luz y tienen anemia. Entonces ahora les quiero mostrar fisiológicamente, fisiopatológicamente, qué pasa. Si toda la vía funciona bien, ninguno de estos metabolitos se tiene por qué acumular en el cuerpo. Pero si hay un bloqueo, entonces todos los metabolitos desde el bloqueo hacia atrás se van a acumular. Pues, por ejemplo, si tengo un bloqueo en esta enzima protoporfirinógeno oxidasa, todos estos, de aquí para atrás, se van a elevar, ¿sí? Lo único que no estaría elevado sería la protoporfirina 9. Es decir, cuando hay un bloqueo, del bloqueo hacia abajo tengo déficit, no están estas cosas, pero del bloqueo hacia arriba, eso está acumulado, ¿sí? De lo mismo, si podemos hacer para cada una de las porfirias. Si esta es la que está alterada, aquí está el bloqueo, de aquí para abajo esto va a estar disminuido, pero aquí para arriba va a estar aumentado.
Entonces, uno puede concluir que cuál será el metabolito que está elevado en casi todas las porfirias. Sería el primero, que es el ALA, ¿cierto? Bloqueos aquí, acá, acá. En cualquier lugar de aquí para abajo va a hacer que se acumule el ALA, ¿cierto? Y también hay otro, que es el PBG, que va a estar acumulado en casi todas, de aquí para abajo. Pues por eso es que estas dos metabolitos se utilizan para el diagnóstico de las crisis. Se mide el ALA y se mide el PBG, porque ellos van a estar elevados en casi todas las crisis de porfiria si el bloqueo es de aquí para abajo. Entonces, ¿cuáles porfirias en las crisis tienen tanto el ALA como el PBG elevados? Todas estas de aquí para abajo. La intermitente aguda y todas de aquí para abajo. ¿Cuáles tienen el ALA elevado pero el PBG no? Sería esta porfiria por déficit de ALA, porque el bloqueo está aquí, hace que se acumule ALA, pero en vez de tener un acúmulo de PBG, voy a tener un déficit de PBG. Y miren que hay una porfiria que no tiene ni el ALA ni el PBG elevado, y sería esta primera de acá, la que es por déficit de la ALA sintasa, porque si el bloqueo está acá, lo que se me va a acumular es lo de arriba, y de aquí para abajo esto lo voy a tener disminuido. Recordemos entonces cuáles son las porfirias que producen crisis: la déficit de ALA intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria y la variegata. Entonces, mire que de las 4 porfirias que producen crisis, el PBG está elevado en 3: la intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata, pero no en la primera. Por eso es muy importante también medir el ALA, porque si es el caso que fuera una porfiria por déficit de ALA, que es una de las más raras, pues ahí no va a estar elevado el PBG, sino el ALA. Uno puede clasificar a las porfirias de acuerdo a dónde se están originando los metabolitos que se están acumulando. Entonces habrá unas que son hepáticas y otras que son eritropoyéticas. Pero nos resulta más útil la clasificación clínica. Entonces, esa clasificación consiste en dividir cuáles son los ataques las que producen ataques agudos, cuáles son las que producen fotosensibilidad y cuáles son las que producen las dos cosas. Entonces aquí en este protocolo nos estamos enfocando en el manejo de las que producen ataques agudos, o sea, la aguda intermitente, la variegata, la coproporfiria hereditaria y la porfiria por déficit de ALA o ALA deshidratasa. Entonces, ahorita sí empezamos a hablar de cómo vamos a diagnosticar y a manejar los pacientes. La aproximación diagnóstica tradicional en una crisis, cuando un paciente tiene pues, las manifestaciones de una crisis, pues consiste en que yo primero tengo que tener la sospecha clínica, sospechar que el paciente está en una crisis. Si lo sospecho, entonces hago la medición bioquímica completa y de acuerdo a lo que encuentro en los estudios bioquímicos, me voy a mirar cuál es la enzima defectuosa. Eso es lo tradicional. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar de que un paciente tenga una crisis de porfiria? Un paciente con ataques neuroviscerales, todo lo que mencionamos ahora, debilidad, dolor. Además, un paciente que puede tener anemia, hiponatremia. Esas son las 3 principales como características para sospechar una crisis aguda. Ataques neuroviscerales, anemia, hiponatremia. Y también el paciente podrá tener alteraciones psiquiátricas y fotosensibilidad. Si un paciente tiene ese cuadro clínico, entonces yo paso a medir todos esos metabolitos de la vía, a ver cuáles están elevados, cuáles están disminuidos, para tratar de identificar cuál es la enzima alterada. Y de acuerdo a eso, entonces yo haría el estudio enzimático específico. Bueno, para medir estos metabolitos bioquímicos hay 2 maneras. Hay unas pruebas cualitativas y hay unas pruebas cuantitativas. Dentro de las cualitativas, la más importante es el test de Hosch, que, como ustedes saben, consiste en agregar a la orina del paciente un reactivo que se llama reactivo de Ehrlich, y de acuerdo a si hay o no un cambio de coloración, entonces se dice que el paciente está acumulando o no los metabolitos. Sin embargo,
estas pruebas cualitativas son de baja sensibilidad y especificidad y siempre van a requerir una medida cuantitativa de los metabolitos. Entonces, las medidas cuantitativas de los metabolitos son más sensibles, son más específicas y uno puede medir principalmente el PBG y el ALA e inclusive las porfirinas totales. Pero hay un problema con estas pruebas y es que estos metabolitos, el PBG por ejemplo, es muy inestable. Cuando se expone a la luz y al calor, se va degradando. Entonces, si yo tengo una orina, una muestra de orina que no está protegida de la luz, el PBG disminuye 37% de su cantidad en cada día. Y aún estando protegido de la luz, se disminuye 14% por día. Entonces, por eso cada vez se utiliza menos la recolección de orina en 24 horas y la medición del PBG y el ALA en 24 horas. Y se trata de utilizar muestras espontáneas, bien protegidas de la luz y del calor, y hacer la medición en esa muestra de orina espontánea. Y cuando los pacientes ya no están en crisis o ya han empezado la mejoría de su crisis, Doctor, se te escucha entrecortado. de PBG y ALA se pueden... Un momento, voy a revisar la conexión. Un momento. Ya se le escuchó bien. Ya se le escucha bien, doctor. Ok, ya voy a iniciar entonces otra vez. Listo. Entonces los pacientes pueden tener las crisis, pero si la muestra no se recolecta adecuadamente, está expuesta a la luz, hay mucho calor, se demoran en procesarla, pues vamos a tener problemas. Y en nuestro país tenemos problemas con eso porque resulta que para poder yo notificar ante el registro pues, nacional de pacientes con enfermedades raras a un paciente con porfiria, me piden la medición del ALA. Resulta que el ALA es muy raro que se haga en nuestro país, generalmente se envía a otros países y eso se demora días. Entonces imaginen las condiciones de transporte, todo lo que puede eso acarrear, pues probablemente las pruebas me van a salir negativas y es un falso negativo. Y entonces lo que utilizamos sobre todo es el PBG en orina, pero resulta que no nos dejan notificar a los pacientes, registrarlos como pacientes con porfiria solo con el PBG. Ya se inició todo un proceso con el Ministerio de Salud para corregir ese error y próximamente eso ya va a estar corregido. De todas maneras, aunque ya nos dejen utilizar el PBG para notificar a los pacientes, para registrarlos, pues ya saben todas las complicaciones que hay si no se toman las medidas adecuadas en la recolección de la muestra. Entonces, luego de tener el PBG y el ALA y todos los bioquímicos, uno podría estudiar las enzimas, pero realmente el estudio enzimático en porfiria no es muy confiable, no existen pruebas para todas las enzimas, inclusive los resultados, así existieran las pruebas o así yo pudiera hacer las pruebas, se me solapan con los pacientes normales. Entonces, hay toda una serie de inconvenientes que han llevado a que no se utilicen los estudios enzimáticos en porfiria y que nos quedemos con los bioquímicos. Ahora, también existe la posibilidad de la aproximación diagnóstica molecular, las pruebas genéticas. Hay que dejar muy claro que las pruebas genéticas no son para diagnosticar porfiria en un paciente que está en crisis o que ha tenido crisis. El diagnóstico de las crisis se hace con el PBG, con el porfirinógeno y el ALA, ¿sí? Si el paciente tiene la clínica, tiene las manifestaciones clínicas y se encuentra elevado el ALA o el PBG, tiene porfiria aguda y no hay duda de eso. Lo que pasa es que no podrá diferenciar si es una porfiria intermitente aguda o una coproporfiria, ¿cierto? Porque no estoy identificando el gen específico. Solamente con el ALA y el PBG no lo puedo hacer.
Pero definitivamente el paciente tiene una porfiria aguda si tiene ALA y PBG elevado en una crisis. Y pues la más común de todas es la porfiria intermitente aguda, o sea que se podría asumir que es un paciente con porfiria intermitente aguda. Pero hay una serie de situaciones en donde yo no tengo esa prueba, las pruebas bioquímicas. Imagínense un paciente que tiene una clínica de una porfiria aguda, pero le tomaron la muestra mal. Y entonces se demoraron días en tomarle el PBG, en sospecharle tomar el PBG, o le pidieron un ALA y el ALA hizo ese viaje a otro país para que se lo midieran y entonces resultó negativa. Pero clínicamente el paciente tiene porfiria, pero las pruebas bioquímicas le salieron negativas. Como las pruebas bioquímicas están negativas y el paciente no tiene crisis, entonces el paciente me llega a mí a mi consulta de genética porque una sospecha de porfiria, tuvo una crisis hace 2 meses. Si yo le tomo PBG hoy, ALA hoy, va a salir negativo. Entonces, ¿cuál sería la única forma de ver si eso fue una crisis? Hacerle la prueba genética, porque los genes no cambian y siempre va a estar la mutación, así esté el paciente en crisis o no, ¿sí? O imagínense la situación en que tenemos en una familia un paciente con porfiria diagnosticada, con porfiria aguda, tiene el PBG elevado, el ALA elevado, y los familiares quieren saber quiénes tienen la mutación para saber si están en riesgo de hacer crisis o no. Si yo le hago a los familiares en riesgo PBG o ALA, pues les va a salir negativo, porque ellos no están en crisis. La única forma de ver si ellos tienen porfiria o no es mirando los genes. Entonces, para eso es que se utilizan las pruebas genéticas, para hacer la aproximación en pacientes que tienen riesgo de tener la mutación, pero que están asintomáticos. Entonces, otra vez, recordando, nuestras porfirias agudas, las 4 que pueden producir ataques agudos son la porfiria por déficit de ALA, la intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Entonces tenemos una primera parte del protocolo que es el diagnóstico. Cuando tenemos un paciente, cuando nos llega al hospital un paciente con sospecha de un ataque agudo de porfiria, pero no tengo una confirmación genética previa, entonces yo voy a sospechar de la crisis de porfiria aguda cuando el paciente tenga dolor, neuropatía, taquicardia, hipertensión, vómito, cambios comportamentales, hiponatremia y o convulsiones. Sospecho la crisis, entonces solicito una serie de exámenes. Desde rutina se va a solicitar en una muestra aleatoria de orina protegida de la luz, el PBG, las porfirinas totales. En una muestra de sangre completa protegida de la luz, voy a medir niveles de tirosina y de plomo, porque la tirosinemia es otra enfermedad que produce crisis similares a las de la porfiria, y el plomo también, la intoxicación por plomo produce cuadros muy parecidos. Además voy a pedir una muestra, voy a recolectar orina de 24 horas, y ahí también, protegida de la luz, y ahí también voy a medir PBG, ALA y las porfirinas totales. Con eso, entonces yo voy a mirar los resultados, y si tengo que hay elevación del porfirinógeno o las porfirinas totales o el ALA, entonces yo digo esto es una crisis de porfiria y voy a solicitar las pruebas genéticas, no para confirmar la porfiria, sino para poder hacer una consejería genética. Y entonces inmediatamente el paciente pues entra al programa de porfirias de ahí en adelante y ya lo tenemos en nuestra base de datos. Si a ese paciente le salen negativas las pruebas bioquímicas, el PBG normal, el ALA normal, entonces yo tengo que buscar si el paciente de pronto no tiene porfiria. Y entonces para eso voy a revisar los niveles que ya pedí de tirosina y de plomo. Si la tirosina está elevada es una tirosinemia. Si el plomo está elevado es una intoxicación por plomo. Y entonces luego ya plantearé pues otros estudios para tratar de encontrar el diagnóstico correcto. Teniendo en cuenta que puede ser que el paciente sí tiene una porfiria, pero que las muestras fueron mal tomadas,
ahí también valdría la pena hacer la prueba genética para ver si encuentro la mutación. Si a mi hospital llega un paciente con una sospecha de un ataque agudo, pero ya tiene una confirmación previa molecular o ya tiene un PBG, un ALA previos elevados en otra crisis, entonces yo voy a hacer lo mismo, pido la misma batería de exámenes, busco en una muestra aleatoria PBG y porfirinas totales, en una muestra de 24 horas PBG, ALA y porfirinas totales. Siempre voy a pedir tirosina y plomo porque puede el paciente también tener otra enfermedad concurrente o una intoxicación por plomo, pero ya voy a estar más seguro de que esto se puede tardar en una crisis porque ya hay antecedentes y o porque ya hay una confirmación molecular. Si el PBG o el ALA me sale elevado o las porfirinas totales, pues esto es una crisis, y si no, busco diagnósticos alternativos. Entonces, si ya confirmé que es una crisis, ¿cómo estamos manejando las crisis en el hospital? El paciente se hospitaliza cuando tiene sospecha de crisis, lo hospitalizamos, inmediatamente se busca cupo en la UCI, se le solicita toda una batería de exámenes que ya están definidos cuáles son, pues primero los exámenes de diagnóstico, pero también otra serie de exámenes de seguimiento, ustedes los ven aquí listados, ¿sí? Hemograma, creatinina, función renal, una serie de exámenes para mirar la condición del paciente y además para mirar, hacer el seguimiento pues de la evolución del paciente. Y se le piden obviamente las pruebas de diagnóstico para ver si es una crisis. PBG, el test de Hosh, la medición del ALA, lo que ya explicamos en la diapositiva anterior. Luego vamos a indagar por factores precipitantes, o sea, qué cosas le pudieron haber desencadenado la crisis, porque eso que le haya desencadenado la crisis hay que tratarlo y hay que eliminar ese factor precipitante para que el paciente mejore. Por ejemplo, hay que preguntar si el paciente está consumiendo o va a consumir algún fármaco, o hay que indagar si el paciente está infectado. Si tiene una infección, ya vimos que eso desencadena la crisis, o si simplemente tiene un problema que no es algo físico, sino por ejemplo algo psiquiátrico que también puede desencadenar las crisis. Un quinto punto muy importante es que al paciente con sospecha de porfiria aguda lo rotulamos con un rótulo permanente de revisión de medicamentos, y diariamente nuestro equipo de enfermedades huérfanas va donde el paciente, en la sala donde esté, revisamos todos los medicamentos que esté recibiendo, porque sucede que los propios médicos por desconocimiento pueden formularle medicamentos que son porforinogénicos y que le empeoran la crisis aún dentro del hospital. No podemos asumir que todos saben de porfiria. Entonces diariamente vamos y revisamos los medicamentos, y si encontramos que están utilizando alguno que puede empeorar la crisis, pues hablamos con el médico tratante para que hagamos el cambio de medicamento. Se le inicia al paciente una dieta rica en carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos son inhibidores de la vía, entonces se necesitan carbohidratos para que se suprima la vía del hemo. Se le inician líquidos con dextrosa, es decir, con carbohidratos también, para también tratar de disminuir la vía del hemo. Se le inicia morfina. Siempre el dolor lo vamos a tratar con morfina. El dolor es un componente muy importante de la enfermedad. Los pacientes tienen dolores muy severos. Hay que creerle a los pacientes que tienen este dolor, y siempre vamos a iniciar con morfina. El no manejo del dolor puede empeorar la crisis porque es un estrés fisiológico. Diariamente vamos a evaluar la presencia de signos de severidad. Estas cosas las preguntamos porque es lo que me dice si una porfiria es severa o no, si una crisis es severa o no. El dolor abdominal severo, vómito, parálisis, convulsiones o hiponatremia. Si el paciente tiene cualquiera de esas cosas, se considera una crisis severa. Y se solicita valoración por todo el equipo de huérfanas, el hematólogo, el dentista, nutrición, fisiatría, psicología y trabajo social. Entonces, si el paciente tiene cualquier signo de severidad, o sea, tiene dolor abdominal, o vómito, o parálisis, o convulsiones o hiponatremia, entonces se le va a adicionar al manejo emina. ¿Por qué? Porque emina pues, es un análogo del hemo, y
ya explicamos al principio que si yo tengo altas cantidades de hemo, la vía se suprime. Entonces ya no tengo más acúmulo de metabolitos. Por eso es que suministrar hemina sirve a estos pacientes y es el tratamiento de elección a los pacientes con crisis severa. Entonces se inicia hemina a una dosis de 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 6 días o lo que el hematólogo decida, pueden ser más días. El manejo se continúa todos los días con los mismos seguimientos estrictos y luego antes de darle alta al paciente se asegura que el paciente ya hace parte del programa de porfiria en nuestro hospital. Si el paciente en el seguimiento diario no tiene ningún signo de severidad, pues continuamos el manejo igual, solamente con la dieta rica en carbohidratos, con los líquidos endovenosos con carbohidratos y se hace un seguimiento y si el paciente mejora, pues también se involucra en el programa de porfiria y se le hace el seguimiento. ¿Cuál es el manejo ambulatorio? Entonces el paciente con porfiria salió del hospital, se recuperó, ¿cómo lo vamos a seguir ambulatoriamente en las consultas externas? Va a haber una primera consulta en donde vamos a verificar de nuevo el diagnóstico, vamos a revisar toda la historia clínica completa, vamos a ver cómo son las crisis del paciente, si tiene familiares afectados, hacemos un heredograma para ver a quienes tendríamos que recomendar hacerse las pruebas genéticas porque pueden ser portadores. Y en esa primera consulta y en todas las de control, vamos a hacerla con todo el equipo interdisciplinario al mismo tiempo valorando el paciente. El hematólogo, el genetista, el nutricionista, el fisiatra, el psicólogo y el trabajador social. Entonces revisamos toda la historia, todos los exámenes. Si el paciente tiene todos los exámenes completos y definitivamente no es una porfiria, pues hay que mirar qué tiene el paciente. Entonces ahí le vamos a hacer un exoma, que es una prueba genética, pues que mira muchos genes al mismo tiempo para ver qué otro diagnóstico alternativo es. Si el paciente tiene todos los exámenes completos y si es porfiria, igualmente vamos a solicitar la prueba genética si no la tiene, porque ya les expliqué, no para confirmar la porfiria, sino para poder hacer una búsqueda en cascada de familiares afectados. Y esto nos va a definir además el tipo de porfiria aguda. Si el paciente no tiene todos los exámenes, pues le pedimos los exámenes o si hay dudas en el diagnóstico con los exámenes bioquímicos, pues también lo vamos a ir a pedir la prueba genética. Si la prueba genética nos dice que tiene mutación para porfiria, pues es porfiria y lo involucramos en el programa. Y si no, entonces pues seguimos haciendo diagnóstico diferencial, buscando qué es lo que tiene el paciente. Si ya en esa primera cita confirmamos que sí tiene porfiria, este es el control que va a seguir el paciente. Es un control trimestral, cada 3 meses lo vamos a ver, vamos a estar al mismo tiempo el médico general de huérfanas, el hematólogo, el genetista, el nutricionista, el fisiatra, el psicólogo y trabajador social. Vamos a controlarle cada 3 meses en esa consulta, pues además de todo lo que cada especialidad hace, la tensión arterial, vamos a dar cada 3 meses educación sobre la enfermedad, reforzar los signos de alarma, una posconsulta, después de cada consulta tenemos una posconsulta en donde le explicamos, nos aseguramos que el paciente entendió pues todo lo que tiene que hacer, dónde autorizar las órdenes, en fin. Y diligenciamos unos formatos de registro de calidad de la atención, de qué barreras de acceso ha tenido, si no le han suministrado los medicamentos que le hemos formulado, si no le han autorizado los exámenes, porque vamos a tener conexión directa con las aseguradoras y con los entes reguladores, con la Secretaría de Salud, para evitar esas barreras de acceso. Vamos a pedir unos paraclínicos de control, hay unos que son cada 3 meses, entonces en sangre cada 3 meses vamos a mirar la función renal, hemograma para ver si tiene anemia, ferritina para ver el acúmulo de hierro, y vamos a mirar el PBG y vamos a mirar proteinuria y albúmina. Y cada 6 meses vamos a hacer una ecografía abdominal porque algunas de las porfirias ya vimos tienen riesgo de carcinomas hepáticos. Vamos a mirar la función renal. Vamos a hacer unas llamadas telefónicas preventivas de seguimiento a los pacientes mientras no, en esos 3 meses en que no vienen, vamos a hacer un seguimiento telefónico. Si el ciclo menstrual es desencadenante de crisis en alguna paciente, vamos a enviarla a endocrinología
para que ellos decidan si el paciente requiere manejos con algunos medicamentos específicos hormonales. Si el paciente presenta crisis recurrentes, a pesar de todas las medidas pues, preventivas, pues vamos a considerar darle emina profiláctica mensualmente, para lo cual necesita un catéter venoso y unos controles pues, anuales. Y si el paciente sigue con las crisis recurrentes, a pesar de tener emina profiláctica, vamos a considerar la realización de un trasplante hepático. En general, la estructura que hemos montado en el hospital consiste en que cada que llegue un paciente con sospecha o con un diagnóstico previo de porfiria, nos tienen que informar a nosotros, el equipo de enfermedades huérfanas, y nosotros vamos a ir, nos vamos a asegurar de que el paciente esté registrado en el Civigila para que no tenga problemas para cuando necesite los medicamentos. Vamos a realizar el manejo interdisciplinario de acuerdo a la guía, nos vamos a asegurar que se le haga el proceso diagnóstico de todos los paraclínicos diariamente, que no le pongan medicamentos que sean porfodrinogénicos. Todos los casos los discutimos en el Comité Técnico Científico de Enfermedades Huérfanas y nos aseguramos que el paciente quede incluido en nuestro programa y estamos pendientes de su evolución, y cada vez que acuda al hospital vamos todos en grupo a hacer el abordaje integral de ese paciente. Ese es el protocolo que hemos montado. Como les dije, todo eso ha sido gracias a esa reunión hace 4 años en la casa de Diana, cuando el grupo era un grupo de apoyo. Ahora son toda una fundación, y definitivamente todo lo que hemos logrado en enfermedades huérfanas ha sido gracias a la participación activa de los pacientes, y por eso yo siempre le hago ese reconocimiento y las felicito, bueno, a todos los pacientes que se agremian, y en particular a Diana y a Marilini, porque hacen un trabajo que nos inspira a todos, inclusive a nosotros, los profesionales de la salud, que nos hizo conscientes del problema y que, bueno, ya estamos trabajando para manejar adecuadamente cuando tengan las crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted de verdad por ese completo protocolo. Muchas gracias, doctor Julián. Para nosotros, las organizaciones que trabajamos con las personas que manejan esta patología, la verdad es que es muy importante que cada día se sumen más médicos, expertos, especialistas en estos temas. Sea el momento de agradecerle a usted. No sé si me están escuchando. Sí, señora. Sea el momento de agradecerle a usted. En el resto del país, en Medellín, contamos con personal médico, el doctor Ubier, la doctora Natalia Mesa, la doctora Beatriz Mesa, el doctor Burgos, que son médicos de la Universidad de Antioquia, que siempre nos ha dado su apoyo. Contamos desde el año pasado que se dio el congreso en Milán también con el apoyo del Policlínico de Milán, de la doctora Capellini, de la doctora Francesca Granata, que es paciente y además científica, que viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto de porfirias, en España con el doctor Salamanca, y aparte de eso con otras organizaciones, fundaciones, como es la Fundación Americana, como es la Fundación Española de Porfirias, que venimos haciendo un trabajo conjunto, que no estamos solos, porque es un problema que sienten los pacientes, no solo de porfiria, sino de cualquier enfermedad huérfana, y es ese abandono, es esa soledad, es ese de todo. Sea el momento para agradecerle a todos ustedes y decirle a los pacientes, a los familiares, a los cuidadores que están conectados, que efectivamente hay un grupo por detrás trabajando, tal vez muy calladamente, pero haciendo cosas para mejorar la calidad de vida de todos ellos. Dicho esto, vamos a dar paso entonces a algunas de las preguntas que hay en el chat. Diana, te dejo con la palabra para que entonces el doctor Ramírez dé respuesta a algunas de las preguntas que han hecho. Perdón. Sí, señor. El doctor ya tiene las preguntas en el WhatsApp. Ya las tengo aquí, entonces voy a leerlas y a responder pues
No sé ¿Alguna si de pregunta? pronto el doctor, creo que es el doctor Ubier Gómez que estaba pidiendo la palabra. Adelante, doctor Uriel, gracias por estar conectado. Usted que es un experto a nivel nacional en estas enfermedades. No sé si Andrés le activa el micrófono al doctor Ubier. Bueno, vamos dando entonces inicio a las preguntas mientras tanto. Bueno, entonces, una primera pregunta dice que si se puede tener toda la clínica, mejorar con la emina y tener un punto genético negativo. Otros dicen, hay un caso pues de una paciente que fue diagnosticada hace varios años con porfiria y que luego la prueba genética le salió normal. Y entonces, bueno, hay muchas dudas sobre eso. Yo voy a hablar un poquito de eso. Las pruebas genéticas, hay diferentes tipos de pruebas genéticas. Entonces, existe secuenciación y hay varios tipos de secuenciación. Entonces hay secuenciación, una secuenciación que se llama Sanger, que es una secuenciación que me mira el gen y me mira todas las partes del gen, tanto unas que se llaman intrones como otras que se llaman exones. Sin embargo, ese tipo de secuenciación es costosa y demorada y solo me sirve para analizar un gen a la vez. Entonces, con el tiempo se han desarrollado otras tecnologías de diagnóstico genético que se llaman la secuenciación de nueva generación. En estas, uno puede evaluar varios tipos o varios genes al mismo tiempo, pero no mira los genes completos, sino que les mira solo lo que se llaman los exones. Entonces, la ventaja de hacer secuenciación Sanger es que yo miro el gen completico. La desventaja es que solo miro un gen. La ventaja de hacer secuenciación de nueva generación es que yo miro varios genes al mismo tiempo. Y como ustedes ven en la porfiria, pues hay varios genes al mismo tiempo o varios genes que pueden causar la enfermedad. Pero la desventaja con la secuenciación de nueva generación es que no miro los genes completos. Miro varios, pero les miro solo los exones. Entonces, claro, yo puedo hacerle, por ejemplo, un panel, o sea, mirar varios genes, todos los genes de porfiria al mismo tiempo, a un paciente que tuvo una crisis, que tuvo el PG positivo, que tuvo el ALA positivo, pero no me sale ninguna mutación. La explicación es que la mutación puede estar en un intrón, entonces no me va a salir en el panel o en el exoma. Tendría yo que ir al gen específico y hacer una secuenciación Sanger. E inclusive ahí, si hago la secuenciación Sanger, me puede salir negativo. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de mutaciones dentro de los genes que son mutaciones de lesiones o duplicaciones. Y estas de lesiones y duplicaciones, cuando están por encima de cierto tamaño, tampoco son identificadas ni siquiera en la secuenciación Sanger. Entonces ahí tendría que entrar a hacer otros tipos de exámenes que se llaman análisis de lesiones y duplicaciones de ese gen específico que yo estoy sospechando a través de técnicas como por ejemplo el MLPA. Es decir, ¿me puede salir negativa la prueba genética así el paciente tiene porfiria? Sí. Y eso no quiere decir que no tenga porfiria. La porfiria se diagnosticó con la crisis y con las pruebas bioquímicas elevadas. ¿Para qué hago las pruebas genéticas entonces? Como ya dije, es para tratar de encontrar la mutación y poder evaluar si el paciente asintomático, los familiares asintomáticos son portadores y pueden tener riesgo de tener la porfiria. Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante, mientras yo busco otra pregunta para resolver. Le queríamos dar la palabra al doctor Ubier, si puede activar su micrófono.
Bueno, él dejó un mensaje en el chat que los quería felicitar, doctor Ramírez, a usted y a su equipo por el trabajo que han realizado con este protocolo de atención. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, por acá hay otras preguntas que son como de personas que no saben cómo acceder a una atención pues, de calidad, o que de pronto quisieran ser atendidas en alguno de los hospitales de referencia, puede ser el de nosotros o donde esté el doctor Uriel, de acuerdo de la zona. Yo creo que digamos, es difícil de responder en este momento, pero podríamos tomar los datos y hablar con ellos personalmente para ver, ayudarles a que accedan a los hospitales de donde tenemos pues, programas constituidos. ¿Ya está por ahí el doctor Uriel? Sí, ¿me escuchas en este momento? Sí, señor, ya lo escuchamos, doctor. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Adelante. Primero, doctor Julián, lo quiero felicitar porque es un esfuerzo titánico y muy bien coordinado el enfoque que le han dado. Es muy actualizado y me parece extraordinario que usted haya hecho las aclaraciones en relación con la no exclusión tajante del diagnóstico de porfiria cuando hay de base la bioquímica, que es en verdad el gol estándar para hacer el diagnóstico, obviamente aunado a la clínica, porque desafortunadamente hemos visto una gran cantidad de pacientes que tradicionalmente se venían manejando, a quienes el secuenciamiento no fue concluyente y simplemente se excluyeron. Por lo tanto, me parece que es un nuevo enfoque que refresca la posibilidad de darles tratamiento y esperanza a estas personas que sufren simplemente porque continúan con un diagnóstico de incertidumbre que muchas veces es mucho más nocivo que la certeza de saber que una enfermedad se puede tratar. Quería simplemente enfatizar que la gran mayoría de estos pacientes también requiere esa evaluación por nutricionista en la corrección de todo tipo de vitaminas del complejo B, porque de base hay una mitocondriopatía que se exacerba por ese fenómeno de inflamación crónica persistente subaguda que lleva a un deterioro y que explica en muchos casos la astenia, el deterioro cognitivo y síntomas muy inespecíficos que manifiestan los pacientes. En este caso de la complementación por nutricionista o por nutriólogo, ¿qué profesionales cuentan ustedes en la clínica de porfiria? Doctor Uriel, la pregunta que si contamos con nutricionista. Con nutriólogo, sí, o nutricionista en el hospital. Bueno, con capacitación en porfiria. Tenemos un equipo de nutricionistas y estamos haciendo las capacitaciones desde hace algunos meses en porfiria, digamos, no con una formación, no tenemos una formación específica en el hospital que haya hecho un posgrado o algo así en porfiria. Todo esto lo estamos construyendo pues nosotros mismos y el hematólogo del equipo y nosotros mismos estamos pues como formando a las personas. Si hay un nutriólogo con formación en porfiria. Excelente, me parece que en otra institución que trabaja en llave con nosotros. Sí. Sí, entonces y yo sugeriría también de que abrieran la posibilidad perfecto. Y yo les sugeriría que abrieran la posibilidad de la teleconsulta para que sean personas conocedoras del tema las que estén abordando los pacientes desde diferentes, no solamente ciudades, sino países que lo requieren, para que ellos cuenten con una opinión médica calificada y aclaradora de a veces conceptos cerrados que se tienen por parte de profesionales que desconocen esta enfermedad. Claro que sí, sí, inclusive pues nos serviría si ustedes tienen los contactos de estos expertos, porque aparte de lo que nosotros podamos revisar, pues siempre hace falta la guía de una persona experimentada y entonces mejorar pues el nivel de formación de nuestros profesionales que atienden los pacientes. Doctor, también preguntan si tienen pediatra. Sí, tenemos, pues tenemos los hematólogos de adulto y tenemos hematólogo pediátrico y tenemos también pediatra involucrado en el equipo, claro que sí.
Doctor, la doctora Natalia Mesa me está pidiendo la palabra un minuto para hacer una intervención. Doctora Natalia, creo que le acaban de habilitar micrófono para que pueda hablar un momento. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por darme la posibilidad de hablar. Primero que todo, quiero felicitar al doctor Julián Ramírez, agradecerle en nombre mío, de nuestro equipo de trabajo con el doctor Ubier y el profesor Burgos, las fundaciones Pacientes y Cuidadores, por este esfuerzo que ha hecho. Lo felicito, me parece excelente su propuesta. Nos encantaría estar en contacto para seguirlo concomitantemente trabajando con ustedes, ayudándole en la experiencia que nosotros hemos tenido. Llevamos más de 20 años trabajando en enfermedades huérfanas y más o menos más de 10 años trabajando con porfirias. También quiero agradecerle a la señora León por todo el apoyo a estas fundaciones, y es muy importante que gracias a todo el esfuerzo que hacen las fundaciones, organizaciones, pacientes y los clínicos que estamos interesados en este tema, es muy importante que hagamos una red de trabajo para que todos vamos hacia la misma dirección. Doctor Ramírez, yo quisiera pues como hacer algunos comentarios. Yo lo conozco a usted por referencia, no tenía el placer de conocerlo personalmente, pero hay cosas que me gustaría que mencionáramos. Sí, muy bien, usted las mencionó. Le cuento que dentro de la experiencia de nosotros hemos encontrado una nueva mutación intrónica para el gen de la coproporfiria. Ya contamos con 13 pacientes. Uno de los temas que ha sido muy cuestionable y de mucha dificultad para los pacientes, sobre todo con las EPS, y que me congracio escucharle a usted porque usted es de los poquitos genetistas clínicos del país que reconoce las dificultades que a veces tiene la caracterización genética. ¿Por qué? Porque como usted mencionó, la metodología por NGS, por exómica, donde solo se ven los exomas de estos países subdesarrollados o pobres, ¿cierto? Las mutaciones nuevas que nosotros tenemos no están dentro de la base de datos. Entonces, no las detectan y por lo tanto no las reportan. Cuando no es observado en estos resultados por médicos que sean experimentados, sin confiar en la clínica, sin confiar en los resultados bioquímicos paraclínicos, entonces sacan al paciente de ese diagnóstico. Entonces, eso es muy importante. De otro lado, quisiera mencionar y preguntarle a ustedes, en la parte, ustedes están actualmente haciendo el test de Hosch. ¿Qué prueba cualitativa para clínica están haciendo en las crisis agudas? Bueno, no, primero, sí, totalmente de acuerdo pues con el comentario que haces. Y sí estoy de acuerdo que aunque haya todas esas dificultades, igualmente debemos pedir las pruebas genéticas precisamente para nosotros mismos empezar a hacer la caracterización, y qué bueno que pudiéramos hacer algo como en conjunto, un proyecto grande para caracterizar a todos nuestros pacientes molecularmente. Sí, hacemos test de Hosch, y los cuantitativos se hacen pues con laboratorios externos con los que ya se tiene muy bien coordinado para que el examen vaya y vuelva oportunamente. Pero sí hacemos test de Hosch, y nosotros iniciamos el manejo con test de Hosch si es francamente positivo y la clínica lo dice. Con eso nos bastamos para iniciar test de Hosch. Hay muchos problemas porque no en nuestra institución, pero en otras instituciones hay muchos problemas
porque con todas estas leyes de huérfanas y todo lo que ha sucedido, el paciente o la EPS no está dispuesta a autorizar el medicamento, sino hasta que el paciente esté en Civigila. Y resulta que el ALA es un examen que en nuestro país se puede demorar 15 días, un mes. El paciente no puede esperar todos esos días para iniciar la EMINA. Entonces, digamos que nosotros como institución pública tomamos el riesgo de, así solo con la prueba cualitativa o con el PBG, así no tengamos el ALA, pues gestionamos y se le pone el medicamento a los pacientes. Pero algunos, creo que la conexión de... ¿Me escuchan? Me sale un letrero de que... Sí, señor. Bueno, algunas instituciones privadas he visto que tienen problemas porque no están dispuestos a, digamos, financiar el medicamento y que luego el ALA llegue negativo y entonces no puedan hacer el recobro. Entonces tenemos esas dificultades en otras instituciones. Aquí afortunadamente no, porque pues somos de carácter público. Pero sí hacemos test de Hodge. Qué delicia que usted mencione eso, doctor, porque ese era otro punto que iba a tratar. Mire, actualmente yo sé que la Fundación Colombiana para las Porfirias y otras entidades, la Mesa de Trabajo Nacional de Enfermedades Huérfanas, pues ha estado trabajando eso, porque tenemos una gran falla en los requerimientos para proporcionar el tratamiento por el Civigila. Imagínense que dentro de, a todos ustedes les informo, para que puedan autorizar solo aparece el ALA, y eso es un error, porque recordemos que en las porfirias agudas hepáticas muchas veces puede estar el ALA o solo el PBG o el ALA, o incluso si los pacientes tienen manifestaciones clínicas en 36 horas, así el ALA y el PBG no esté positivo, pero la clínica desde el punto de vista neurológico está mostrando que está instalada una crisis, vale la pena hacer colocar la EMINA, más aún si se ha empezado el tratamiento con la glucosa, ¿cierto? De 300 a 500 gramos día de glucosa y el paciente no mejora. Entonces, es muy importante y yo invito para que usted, las asociaciones de Cali, de todo el país y los que nos estén escuchando, justamente ayer hicimos una presentación en la unidad de discapacidad de aquí, para promover que los clínicos incluyan dentro del Civigila, dentro del CISPRO, los pacientes con el diagnóstico sospecha de porfiria. Fíjese que ahorita para el reporte epidemiológico de noviembre, del 8 de noviembre, aparecieron 27 pacientes nuevos pacientes con porfiria. Otra cosa, doctor, que le quiero preguntar, ¿cómo ha sido su experiencia? Resulta que la mayoría de pacientes nuestros, y yo tengo muchos pacientes de Cali a los cuales asesoro, del Valle del Cauca, la mayoría de ellos están diagnosticados con porfiria intermitente aguda. Y usted, pues que ahora es líder y ya es líder nacional en esto, yo lo invitaría o que usted nos dé su concepto, y es que el diagnóstico que les hacen es porfiria intermitente aguda. Y eso es un error, porque mientras no se haga la caracterización bioquímica o genética, lo que podemos decir es que el paciente tiene una porfiria hepática aguda, o sea, con los resultados del ALA y el PBG. Cuéntenos, o si me podría compartir la experiencia dentro del sistema de salud, ustedes cómo lo colocan o cómo ha sido su experiencia, porque eso lo tenemos que corregir, o no sé cuál es su opinión. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en el Civigila, dentro del listado oficial de enfermedad huérfana, solo aparece la porfiria intermitente aguda. De las agudas, solo aparece ese. Entonces, claro, todos los pacientes se han metido bajo ese rótulo, pero en mi opinión debería haber un diagnóstico. Si no vamos a hacer la caracterización genética, debería ser un diagnóstico que fuera simplemente porfiria aguda. Estoy totalmente de acuerdo. Hepática, sí.
Porfiria aguda hepática. Doctor, porque de todas maneras creo y invito a todos los que estamos acá, si bien lo que usted dice que es que tenemos grandes problemas, empezando por el CIE-10, el Código Internacional de Enfermedades que tenemos, porfiria de Gunther, o sea, porfiria eritropoyética congénita y otras enfermedades. Y dentro de las otras enfermedades están el resto de porfirias. Bueno, y está la porfiria cutánea parda. Después ahí hay un problema, pero por lo menos ayudarles y educar al paciente en decirle que se les está colocando este diagnóstico, pero de todas maneras requieren todo el tipo de evaluaciones para caracterizar. Otra cosa que le quería preguntar es dentro de este protocolo y la experiencia que ustedes han tenido, usted mencionó algo, pero me gustaría de pronto conocer un poquito en detalle el manejo, los pacientes que ustedes tienen con coproporfiria. Nosotros tenemos bastante aquí en Antioquia, bastantes pacientes con coproporfiria hereditaria. ¿Cómo están haciendo ustedes, pues ya después del diagnóstico y el tratamiento, el manejo de manera crónica? ¿O todavía no lo han instaurado? No, no se ha instaurado. El protocolo que les acabo de mostrar fue escrito hace poco y fue inclusive recientemente evaluado por el doctor Ubier y por un experto internacional. Y si bien en este momento, cuando llega un paciente con porfiria, lo aplicamos para el manejo intrahospitalario y para el manejo extrahospitalario, todavía lo que falta es hacer los convenios formales con las aseguradoras para poder que nos envíen los pacientes a todos los controles. En el momento tenemos el problema de que si yo mando el paciente a nutrición, pues la EPS puede decidir a qué nutricionista en otra institución lo manda. Entonces estamos en el proceso de apenas conversar con las aseguradoras para que el manejo integral sea todo hecho en la misma institución. Sí, porque sería muy importante, doctor, que hagamos la lucha de eso, sobre todo en los pacientes con coproporfiria y variegata. En estos momentos yo tengo 2 pacientes con variegata, colombianos. Es muy importante hacer el seguimiento y el manejo de los isómeros de porfirinas en orina, materia fecal por lo menos, idealmente en sangre, porque recordemos que en las porfirias hepáticas agudas, sobre todo en las que antiguamente se llamaban mixtas, o sea, coproporfiria y variegata, el problema es que el paciente puede estar sin síntoma, pero puede manejar niveles elevados de porfirinas. ¿Qué consecuencia tiene eso a largo? Que vayan desarrollando un hígado graso, un hígado fibroso, una cirrosis, una falla hepática aguda o incluso una neoplasia. Esa es la razón por la cual hay que caracterizar los pacientes qué tipo de porfiria hepática aguda tiene. Porque si bien el manejo de urgencias o de la crisis es igual para las 4 porfirias, el manejo crónico a largo plazo sí requiere de esto. Otra cosita que quería mencionarles, yo tuve la oportunidad de estar allá en el hospital donde usted trabaja, trabajando con el laboratorio. En ese entonces era con Recordati, que nos permitió para capacitarlos a ustedes. Yo misma fui la que les capacité en el test de Hosh. Quisiera preguntarle una cosita. ¿Cómo ha notado usted el manejo de las muestras para la detección de ALA-IPVG? Porque es que no solamente en Colombia, diría que casi a nivel mundial, sobre todo en los países que no tienen muy bien establecido esta porfiria, tenemos graves problemas, como usted ya lo mencionó, pero me gustaría ver ustedes sobre la toma de muestra, porque el ALA y el PVG son 2 moléculas que son fotosensibles, ¿cierto? Y son termolábiles. Entonces, el problema es que, por ejemplo, si un paciente tiene muy poquita concentración, por ejemplo, de porfobilinógeno, a los 20 minutos de estar a temperatura ambiente o a menos de 8, a más de 8 grados centígrados, pueden reducirse hasta el 50% de moléculas. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Porque en la mayoría, por lo menos en Medellín, de IPS, de laboratorios,
no se tiene casi en cuenta eso, ni los mismos pacientes se les educa eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Sí, cuando empezamos con esto, empezamos pues a evidenciar todo lo que los pacientes mismos nos cuentan, y a pesar de que era algo que ya era conocido por los servicios, pues nuestros médicos generales van a hacer el seguimiento diario de los pacientes y nos encontrábamos con que, por ejemplo, el tarro donde estaba almacenándose la orina estaba sin tapar de la luz, o tapaban el frasco pero no la sonda, o se tomaba la muestra, por ejemplo, de orina espontánea y no se llevaba inmediatamente al laboratorio, sino que la dejaban ahí esperando a que el mensajero volviera. De todo eso nos dimos cuenta ya en el día a día cuando empezamos a aplicar el protocolo, y pues realmente es complicado de lograr porque nuestras instituciones, como son instituciones tan grandes, el personal de las salas es muy variable, pues cambia mucho, en los turnos cambian o simplemente lo van cambiando de sala. Entonces nos toca hacer es una educación constante, y cada que hay un paciente con porfiria estar pendiente nosotros mismos de la toma de la muestra, nosotros mismos llamar al laboratorio, decir que va a llegar la muestra para que tengan todo listo. Es un trabajo de coordinación que hacemos nosotros desde el equipo de enfermedades huérfanas, que realmente si no estuviéramos ahí pendientes, sería muy difícil de obtener las muestras adecuadamente. Y antes de que se me olvide, pues me parece muy importante lo que usted plantea. Yo ya dije, pero lo repito, que con estos casos que hemos tenido acá, hemos hablado con el ministerio y ya hemos logrado la inclusión del PBG como una prueba diagnóstica pues, de porfiria aguda para que se acepte ahí. Pero me parece que todas las recomendaciones que ustedes hacen, el doctor Ubier y usted, tendríamos que plantear una reunión de todos nosotros con el equipo de huérfanas del ministerio para que tengamos en cuenta todas estas cosas, y hagamos los procesos que se necesitan para que aparezcan diferenciados los diagnósticos en el Civigila y bueno, todo lo que estamos planteando. Entonces, conmigo cuenten pues para que trabajemos en equipo, y puedo hacer la conexión a través de secretaría para que hablemos directamente con el ministerio y empecemos a hacer todos esos ajustes a las normas y a los documentos. Doctor, me parece excelente la idea. Sí. No, profe, que le iba a decir que por cuestiones de tiempo tenemos espacio para dar por el chat respuesta a 2 o 3 preguntas. Yo sé que usted tiene muchísimo que hablar con el doctor Ramírez, pero desafortunadamente sí se nos va como terminando el tiempo. Entonces, le iba a proponer esto último que acaba de decir el doctor Ramírez, que ya por el interno se pongan de acuerdo para una reunión para acabar de organizar cosas, podamos dar respuesta a algunas preguntas, 2 o 3 más que hay en el chat, doctor Ramírez, y para ir cerrando el evento. Entonces, lo último que quiero decir, muchas gracias, y me disculpan por ser tan extensa, pero es que quiero aprovechar que está la señora León, que está la Asociación Latinoamericana, creo que es un evento demasiado importante. Lo que yo quiero, doctor, es muy importante, yo le ruego el favor, y quienes queramos hacer la lucha, incluso en la literatura, si usted va a Orfanet, está el porfobilinógeno, incluso es patonomónico con las porfirias, o sea que incluso es importante que el ala, correcto decirlo, pero lo que quiero decir es por lo menos que lo incluyan dentro de esta normatividad. Muchas gracias y me disculpan haberme tomado tanto la palabra. Nuevamente gracias. Lo felicito. No, muchas gracias. Y bueno, ya nos conectaremos por interno y todo esto lo vamos a llevar a cabo. Y el PBG ya va a salir para la próxima lista, ya eso está hecho. Bueno, Diana, ¿hay alguna otra pregunta? Ah, perdón, doctor, sí, adelante. Tranquila. Por aquí tengo una pregunta que dice que si se puede compartir el protocolo, bueno, con algunas instituciones en específico, algunas EPS. Sí se puede, con Recordati se está,
Bueno, primero les quiero contar que este protocolo está siendo revisado y que lo vamos a llevar a ministerio para que allá pues hagan una segunda revisión de pares, se mejore, y seguramente el doctor Ubier y la doctora pues van a estar participando de ese comité de expertos, y va a ser compartido a nivel nacional desde el ministerio. Mientras tanto, está pensado que lo vayamos divulgando, patrocinados pues por Recordati, en diferentes hospitales e instituciones, o sea que sí es posible. Aquí hay otras preguntas, y ahí sí, si el doctor Ubier está por ahí, o cualquiera de los profesionales expertos, pues también me ayudan a responder en algún momento dado que se necesite. Por acá me preguntan que cuál es la mortalidad de las crisis. Entonces, la respuesta que yo daría a eso es que la mortalidad de la crisis depende del manejo, ¿no? Es muy variable de acuerdo a la oportunidad en el manejo que se brinde. Va a ser como dependiente de la institución donde se atienda y de la oportunidad del diagnóstico. ¿Qué más puede decir el doctor Ubier? Completamente de acuerdo. Yo pienso que la palabra clave la acabaste de mencionar: oportunidad. Mientras más tempranamente se atiende a un paciente, se puede perfectamente modular la evolución de la crisis, incluso no necesitar la colocación de mina, y estabilizarlo. Es más, los pacientes que tienen complicaciones y se diagnostican tardíamente responden bien a una rehabilitación que toma tiempo, pero que permite otra vez el reintegrar a la mayoría de los pacientes a la actividad productiva. Hemos visto, sí, mortalidad, pero precisamente por quedarse expectantes frente a un cuadro que es claro de porfiria, ya que la gente se enferma de lo que el médico sabe, y cuando se hace el diagnóstico hay un compromiso tan grave que ha llevado a desenlaces. En lo que yo conozco, 5 pacientes han muerto de pacientes que ingresaron a instituciones, fueron diagnosticados tardíamente, o se tomó una conducta expectante y no se tomaron en consideraciones la disautonomía, la presencia de vómito pertinazo, la hipenatremia, las convulsiones, minimizando la gravedad de todo esto y dilatando la colocación de la mina, lo que llevó a la muerte de personas, lo cual preocupa porque precisamente es lo que se va a evitar con este tipo de implementación de la guía, de la orientación, de la asesoría, que debe ir de la mano con la difusión de este protocolo. Gracias, doctor. Y por acá hay otra pregunta que dice que pues este paciente tiene PBG positivo en una crisis o en varias crisis, pero que las pruebas genéticas le salen de significado incierto. La respuesta es la misma. Significado incierto es que, de acuerdo a las bases de datos, todavía no hay datos suficientes para decir que es patogénica la mutación o benigna, pero ya está muy claro que el diagnóstico se hace clínicamente y con la bioquímica. Y entonces lo que hay que hacer con esas mutaciones de significado incierto es simplemente un seguimiento. Es un seguimiento para ver si en los próximos meses o años ya tiene significado esa variante. ¿Tenemos alguna otra pregunta que quisiera que respondiéramos por Diana? Doctor, disculpa, es que hay una pregunta que nos está haciendo la señora Patricia. ¿Te la puedo leer? ¿Tú la... Sí. Ok, dice, dentro de las pruebas genéticas que me hicieron recientemente, solo me dijeron que encontraron 2 genes, mutaciones que están relacionadas con epilepsia. Sin embargo, el genetista me dijo que esa información no puede ser usada para un diagnóstico, en este caso de epilepsia. Yo en la crisis también presento convulsiones. Le pregunto, ¿pueden ser 2 diagnósticos diferentes? O en este caso podemos decir que mis convulsiones son solo por la porfiria y no porque tenga epilepsia. Bueno, sí es complejo la interpretación pues, de algunas pruebas genéticas, y este ejemplo lo muestra muy claramente. Pues definitivamente si el diagnóstico de porfiria está confirmado y solamente hay convulsiones en las crisis de porfiria, yo lo que diría es esas convulsiones son debidas a la porfiria.
Cuando uno hace secuenciación de nueva generación y analiza varios genes al mismo tiempo, o incluso hace exomas donde analiza muchísimos genes al mismo tiempo, el problema es que nos vamos a encontrar con variantes que no queríamos conocer. Claro, te estaban buscando las mutaciones de porfiria y te encontraron otras de epilepsia. Pero si tus manifestaciones clínicas no tienen que ver nada con epilepsia, tú no tienes epilepsia, pues esas pruebas, esos resultados no son informativos y no hay que tenerlos en cuenta. Ya uno podría entrar pues como a especular y decir, bueno, pues seguramente como tiene mutaciones relacionadas con epilepsia, de pronto tiene más susceptibilidad a hacer convulsiones durante las crisis. Pero eso ya son especulaciones y lo que te dijo el genetista es lo correcto. Es decir, si solo tienes convulsiones durante las crisis, yo diría que esos genes que te salieron alterados de epilepsia no hay que tenerlos en cuenta para el manejo o para instaurarte algún tratamiento. Doctor, hay otra pregunta también de Dora Velázquez. Dice, doctor, ¿conoce algún caso de porfiria solo por ALA? ¿Esto es posible sin que se vea comprometido el PBG? Muchas gracias. Sí es posible que haya ALA elevado y con el PBG normal, por lo que se explicó ahora pues cuando estábamos explicando toda la cascada. Y entonces dependiendo de la enzima alterada, si la enzima alterada es la PBG sintasa o la que se llama ALA, yo puedo encontrar el ALA elevado con un PBG normal, es posible. Y dice, ¿puede un paciente tener toda la clínica, mejorar con la emina y tener un genético negativo? Muchas gracias. Claro que sí se puede y es por todo lo que hemos explicado en estos minutos, pues, de que la prueba genética se haga con una técnica que no es la adecuada para la mutación que tiene el paciente o simplemente porque la mutación no está previamente descrita, no se conoce y entonces pues no se tiene claro que es patogénica y no se reporta. Dice, en caso de presentarse alergia a la morfina, ¿cuál es el analgésico para el manejo del dolor? Doctor Ubier, ¿me ayuda con esa? Sí. Sí, es importante más cuál es el indicado, cuáles serían los contraindicados. Recuerden que el tramadol es uno de los que más baja el umbral convulsivo y de hecho la sobredosis se asocia a convulsiones. Se debería considerar, por ejemplo, la administración de fentanilo que requiere un monitoreo muy estricto. Hay alternativas como el tapentadol que puede ser suministrado por vía oral. Hay la posibilidad del manejo con metadona que eventualmente la persona lo puede adquirir porque está en el pozo, es económico, una vida media muy prolongada y se puede hacer una reducción. Lo que es importante es tratar de mantener la dosis mínima e idealmente sin ningún opioide por el riesgo alto que se puede producir de adicción y porque hay alternativas de intervención con gabapentinoides y con medicamentos antidepresivos neuromoduladores del dolor neuropático como la duloxetina, la venlafaxina o la desvenlafaxina, que en general no están contraindicados, son bien tolerados. Pero no podemos perder de vista que cualquier opioide baja el umbral convulsivo y puede ser el factor que desencadene una convulsión, siendo el más peligroso de todos el tramadol. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta, Diana? Sí, Perdón, dice... okay. Diana, adelante. Sí, dice, ¿podría explicar por qué sucede una baja de hierro crónica, pero la hemoglobina normal continúa normal? Fisiopatológicamente ir, si me ayuda el doctor Ubier. Sí, yo podría hablar de esto. El hierro solamente va a presentar una anemia cuando haya una deficiencia de los depósitos de hierro. Recuerden que nosotros tenemos un hierro sérico y tenemos transferrina, hemosiderina, ferritina, que son transportadores, proteínas que se encargan de almacenar el hierro, de manera que yo puedo tener los depósitos disminuidos, pero que han sido lo suficientes para mantener los requerimientos basales de funcionamiento.
estamos en un límite peligroso de que si se presenta algún sangrado, se pueda ya desencadenar una anemia como tal. O sea que en el fondo podríamos definirlo como una anemia subclínica porque no se ha manifestado claramente, pero el hecho de no tener buenos depósitos predispone a que cualquier baja de esa hemoglobina active la vía de síntesis de porfobilinógeno y pueda precipitar una crisis. De hecho, entonces es importante tratar de mantener unos niveles de hemoglobina adecuados para que esa anemia no se cronifique y sea un factor de riesgo. Vamos a darle paso a la doctora Natalia un minuto para que ella quiere aclarar un par de cositas porque ya estamos sobre el tiempo. Las preguntas que quedaron pendientes en el chat se les va a dar respuesta a los correos electrónicos que quedaron registrados y por cuestiones de tiempo debemos de ir retirándonos. Entonces, le pido por favor a Andrés que le abra el micrófono a la doctora Natalia. Doctora Natalia, le pido que sea muy corta en su respuesta porque necesitamos ir cerrando el evento. Adelante. Para complementar la duda sobre la anemia, hay una variante de coproporfiria hereditaria que es la jarderoporfiria que presenta anemia crónica en los pacientes. Es muy importante que el clínico revise si estos pacientes desde la infancia han presentado episodios o han manejado una anemia crónica. Pues igualmente lo que acaba de decir el doctor Ubier. Y lo segundo que quería mencionar con respecto a lo de la mortalidad, es muy importante, doctor, que tengan en cuenta en el momento y que eso incrementa la mortalidad, es que así le estén haciendo el tratamiento adecuado, certifiquen que hay una crisis, hay que mirar y buscar cuál es el factor precipitante, porque si no lo encuentra, si le pongan la hematina o le hagan el desbalance electrolítico, va a persistir la crisis aguda. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Natalia. Para terminar, les quería decir que la gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, ya sea espiritual o material. Hay un artículo de salud del Hospital Mental de Harvard que dice, abro comillas, la gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad. Quienes son agradecidos experimentan sentimientos más positivos, disfrutan de los buenos momentos, tienen mejor salud, enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. Cierro comillas. Con esto les quiero decir que es momento de agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante todo el tiempo, a los que se vienen vinculando en este proyecto de vida, a los médicos, a los investigadores, a personal del área de la salud, a la academia, a la empresa privada, a la pública, a todas esas personas que trabajan en la sombra buscando mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con porfiria. A los pacientes que son nuestra razón de ser, a sus familias, cuidadores y a todo el equipo de trabajo de ASORPOR, de Fundapor, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Blue Stat, al señor Andrés Hurtado por su trabajo para que hoy saliera muy bien este evento. Muchas gracias, doctor Ramírez. La señora Desiree León se tuvo que retirar del evento porque se le presentó una emergencia familiar que no le permitió estar presente y hablarnos un poco más del trabajo de la Fundación Americana, pero seguramente la vamos a tener más adelante en otro evento. Muchas gracias, que Dios los bendiga, una buena tarde y como les dije anteriormente, todo lo que quedó pendiente en el chat por los correos electrónicos registrados se les va a dar respuesta. Doctor Ramírez. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que todo esto coordinemos esfuerzos para que podamos atender adecuadamente a todos los pacientes con porfiria, que es pues la única razón de ser de todo esto que estamos haciendo. Muchas gracias.